lugar renovados, con esperanza, con fortaleza y con tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Estamos contentos? Amén. Amén. Es un domingo de fiesta. Y en el cielo hay fiesta también. Y hermanos, el día de hoy vamos a concluir con esta miniserie que hemos estado viendo desde el capítulo 15 en Éxodo, cómo es que Dios, a través del tiempo con el pueblo de Israel, desde que lo libera, muestra su amor y su misericordia para con ellos. Y me gustaría comenzar como si fuera parte de la introducción con una pregunta. Esa pregunta también es conocida porque la hemos hecho muchas veces. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? ¿Otra vez? Tal vez usted dijo, ¿otra vez el pastor va a hablar de Éxodo, de Moisés? ¿Otra vez el mismo problema? ¿Otra vez una dificultad? ¿Otra vez esta misma preocupación? O también podemos decir, otra vez tengo que volver a esperar, otra vez tengo que volver a confiar en esa persona. Y saben, esa pregunta nos lleva a ver esta situación que se encuentra en Éxodo 17, en donde podemos ver que otra vez, así como lo preguntamos, el pueblo de Israel falla, otra vez comete el mismo error, otra vez se equivoca. En el capítulo 15 Israel tiene sed. Recordemos que llegaron a Mara, las aguas eran amargas y Dios les provee agua dulce. En el capítulo 16 Israel tiene hambre y ¿qué es lo que pide a Dios? Comida. Y Dios les da pan y les da también carne. Y ahora podemos decir, en el capítulo 17 ellos ya aprendieron la lección, pero resulta ser que no. Es casi como si Dios dijera, la lección que aprendiste en Mara, ahora tendrás que aprenderla nuevamente, pero en otro lugar. Y hay lecciones que nosotros tenemos que volver a repasar. Y en ocasiones hemos dicho, eso ya me lo había enseñado Dios hace unos 2 años atrás o la semana pasada, pero ahora Dios quiere enseñarte otra vez eso mismo en otra situación. Y me gustaría que pudiéramos leer el primer versículo, capítulo 17 de Éxodo. ¿Lo tenemos? Sí. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Dice la Escritura, bueno, otra versión, dice que toda la congregación partió por el desierto de Sin, a donde Dios les había llevado conforme al mandamiento que les entregó. Y detengámonos aquí por un momento. Dice la Escritura, conforme al mandamiento de Jehová. Ellos fueron llevados ahí porque Dios los había guiado hasta ese lugar. Israel ahora está donde está porque Dios los está guiando. No están fuera de la voluntad de Dios. No tomaron ellos una desviación. Están en ese lugar porque Dios los llevó a ese lugar. Ellos no se perdieron, están siguiendo el camino que Dios les está indicando. ¿Y a dónde llegan? Dice la Escritura que ellos llegan y acampan en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Por qué Dios nos lleva a un lugar en donde no hay agua? Hermanos, la obediencia a Dios no garantiza una vida sin dificultades. Israel está obedeciendo y no hay agua.
En ocasiones pensamos, o muy seguido lo hacemos, pensamos que si obedecemos a Dios, sus mandamientos, y hacemos lo que Él nos demanda, nos va a ir bien. Y decimos, Dios, pero ¿por qué me está pasando esto si yo voy los domingos a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, los miércoles de oración yo estoy ahí? ¿Por qué me pasan esas cosas malas? Porque pensamos que, o se predica mucho esa teología de la retribución, pensamos que si hacemos algo bueno, vamos a tener cosas buenas. Y dentro de la escritura vemos un ejemplo en Job. Dice la Biblia que él era un hombre justo y recto, y que todavía de que él era hombre justo y recto, ofrecía holocaustos, ofrendas a Dios por si acaso algunos de sus hijos habían pecado. ¿Y qué le pasó a Job? Perdió todo. Él pudo habernos dicho, oigan, tengan cuidado porque aunque hagan lo bueno, puede pasarles ahí algo malo, una desventura. Pero creemos, les digo, en ese camino, que si hacemos lo bueno vamos a obtener cosas buenas. Pero no es así. La obediencia a Dios no garantiza una vida sin dificultades. Israel está obedeciendo y no hay agua. Está siguiendo la dirección, el paso que Dios les está dando. Esto debería de corregir esa idea equivocada que tenemos en nuestras mentes. No, nosotros, por el hecho de obedecer a Dios, no podemos obligar a Dios que no nos sucedan cosas malas. En cuanto a enfermedades, en cuanto a crisis económicas, en cuanto a accidentes. En algún momento alguien me dijo, pastor, no fui, bueno, en otra iglesia el culto de oración era el viernes, y me dice, pastor, no fui el viernes a la oración porque choqué. Y choqué porque Dios no quería que fuera la oración, porque me iba a pasar algo más malo. Y así lo podía ver. Y digo, es respetable, ¿verdad?, cómo es que cada quien perciba las cosas, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que eso no es real. Y así como hay muchas cosas en la Biblia que tal vez somos ignorantes, nuestras ideas, nuestro pensamiento, tenemos que llevarlo aquí, porque aquí es donde nos vamos a confrontar con la palabra del Señor. Aquí es donde vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de esto. Y el pueblo, aunque seguía el camino que Dios les había dado, está sediento. Y no solamente está sediento, sino que dice el versículo 2, ¿qué es lo que hace el pueblo? Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Acaso no nos suena familiar este suceso? Hasta podríamos decir, esto ya lo habíamos visto, pastor. Y es correcto, porque anteriormente el pueblo actúa de la misma forma, de la misma manera. Empieza a altercar y a decir, danos agua para que bebamos. Oye, Moisés, tú nos sacaste de Egipto y ahora tenemos sed. ¿Qué vamos a hacer? Danos agua. La sed era real. Esto no era una sed espiritual, aunque también está implícita, pero ellos tenían sed. El problema no era pedir agua, el problema era la actitud que había en su corazón. La necesidad, como digo, era una necesidad física, pero la respuesta era espiritual. Y una necesidad legítima puede convertirse en una ocasión para una respuesta pecaminosa. ¿A qué me refiero con esto? En una ocasión nos encontramos tal vez con el recibo de la luz y vemos que como ha habido
unos días calurosos, le ponemos ahí a Minisplit 22, 19, menos 19, y al final del periodo llega nuestro recibo y la necesidad que teníamos, aunque ya lo estuvimos, ¿verdad?, poniéndole ahí la temperatura que usted sabe, ahora hay una necesidad que también tiene que ser cubierta, pero de una forma monetaria. Y podríamos decir: Dios, ¿por qué me salió tanto de luz? Y poder culpar a Dios cuando realmente no tiene la culpa de nada. Nosotros somos los responsables de que ese recibo de luz aparezcan esos números de 4 o 5 cifras, no sé, ahí para los que tengan empresas. Pero hermanos, no podemos culpar o responsabilizar a Dios por nuestras acciones, por nuestras decisiones. Y nuestro corazón nos lleva a eso. En esta ocasión, les digo, el pueblo se está quejando contra Moisés. Dios les está diciendo: actúen con fe, porque así como ya he provisto de agua dulce, ya he provisto de pan, he provisto de carne, ahora que están en el desierto en donde yo les he puesto, también puedo proveer de agua para ustedes. El problema era su corazón, les faltaba fe. Y ya habían visto el poder de Dios anteriormente, pero aún así seguían tercos con su falta de fe. Hermanos, podemos ver el poder de Dios en esta semana pasada. Podemos escuchar de los testimonios y decir: yo sé que ese es mi Dios y es real. Pero el día de mañana nos vamos a encontrar con situaciones complicadas. Nos vamos a encontrar en el desierto en el cual Dios nos va a guiar y nos va a poner, y vamos a ser puestos a prueba. Y ahí vamos a tomar nosotros la decisión de poder actuar con base a lo que hay en mi corazón, o poder actuar con base a lo que la Escritura me dice que tengo que actuar, con fe. Y nosotros podemos decidir si estamos actuando y repitiendo el mismo patrón que hacía el pueblo de Israel, o actuamos con base a lo que Dios quiere que actuemos. Podemos actuar con temor, o podemos actuar con oración. Podemos actuar con murmuración, o podemos actuar con dependencia. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto? Dice el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí, ¿qué? Sed. Y murmuró contra Moisés otra vez. A ver, ¿quién nos liberó? A ver, ¿quién nos trajo hasta acá? A ver, ¿quién nos ayudó la ocasión en la que tuvimos hambre? En la ocasión en la que tuvimos sed. Bueno, Moisés. Y van contra Moisés, pero se dirigen a él una vez más murmurando. Y veíamos con los varones que la murmuración también es un pecado. Iglesia, la murmuración es un pecado. Por si no viene a los cultos de los varones, a las reuniones, se lo digo ahorita. El pueblo no era la primera vez que había murmurado, pero lo hace nuevamente, y lo hace contra Moisés, el líder. Y saben, le preguntan: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mira cómo la sed del pueblo empieza a cambiar su interpretación de la realidad, cómo empieza a distorsionar lo que en algún momento ellos vieron como el poder de Dios manifestado en sus vidas. Dios los había sacado de Egipto para darles libertad, pero ahora ellos quieren regresar a Egipto y tener agua, aunque eso implique seguir siendo esclavos. La circunstancia cambió esa percepción del carácter de Dios, y eso mismo puede sucedernos a nosotros. Cuando estamos bien, Dios es bueno, decimos,
y decimos, nos encontramos victoriosos cuando todo está bien, pero cuando llega una prueba decimos, ¿será que Dios se olvidó de mí? Cuando recibimos una bendición, Dios me ama, decimos, pero cuando aparece una dificultad decimos, ¿por qué Dios permite esto? Las circunstancias se convierten en nuestra teología y deberían ser al contrario. Nuestra teología debe convertir nuestra circunstancia. Aunque esto sea difícil, yo sé que Dios sigue siendo bueno. Eso es lo que deberíamos de mencionar. Amén. Continuemos en el versículo 4. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Moisés estaba bajo presión, y no presión de unos cuantos, una presión de toda una multitud, y era tanta la presión que dijo, ya me pasó el mar. Y yo creo que esta vez llegaba más en serio porque tienen sed, y si no me apuro en pedir ayuda a Dios me van a apedrear. Saben, hay algo que me asombra mucho en este pasaje, y es que el pueblo va con Moisés para quejarse y Moisés va con Dios para pedir ayuda. Y eso es lo único que yo puedo sacar rescatable dentro de lo que hace este círculo, en donde el pueblo va y se queja con Moisés y Moisés sabe a quién recurrir. Y nosotros podemos participar también de ese círculo, pero siempre siguiendo el ejemplo de Moisés. Moisés siempre está mirando a Dios. Dice la Escritura que Moisés, ¿qué hizo? Clamó a Jehová. Moisés no se puso a ponerse al tú por tú con el pueblo diciendo, pues es que yo los liberé y ya estamos aquí, pues aguántense, ya no son esclavos. No, Moisés sabía a quién tenía que recurrir. Ese es el movimiento correcto. Cuando la presión empieza a aumentar, debemos correr a Dios. Si la presión aumenta y nuestra mirada no está puesta en Dios, voy a correr con el primero que se me ponga encima para culparlo. No debemos correr hacia esa desesperación, hacia la acusación, hacia la autosuficiencia. Debemos correr hacia Dios, porque allí está la respuesta. Amén. Esta es la diferencia importante, en donde Israel dice, danos agua, Moisés, y Moisés dice, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? El pueblo quiere beber agua. Uno exige y el otro consulta. Uno pone la responsabilidad sobre el hombre y el otro pone la responsabilidad ¿sobre quién? Sobre el Señor, sobre Dios. ¿Sobre quién vas a poner tu crisis, tu situación, tu enfermedad? ¿Sobre el hombre o sobre Dios? Hermanos, Dios, viendo la situación en la que se está presentando en ese cuadro, Dios, así como lo hizo anteriormente, Dios sigue respondiendo con gracia a un pueblo que no la merece. Dice el versículo 5, y Moisés dijo, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Llegamos a este pasaje y dice la Escritura, pasa delante del pueblo, y luego dice, he aquí yo estaré delante de ti y allí sobre la peña de Oreb. Hermanos, Dios dentro de este versículo le está dando una orden a Moisés,
pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos para que vayan directo a este lugar, a esta roca donde yo te voy a llevar. Dice el versículo 6: he aquí yo voy a estar delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y vas a golpear la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos. Una vez Dios les cambió el agua amarga a agua dulce. En otra ocasión les dio una hojuela tan dulce que nadie podía entender qué es lo que comían. Y después estaban comiendo carne porque Dios les había mandado codornices. Ahora tenía sed, no veía ni siquiera un agua amarga para que fuera convertida en agua dulce, y ellos esperaban agua, ese milagro. Y Dios los lleva a una piedra, a una peña, y les dice: de ahí va a brotar agua. Y si yo me hubiera encontrado con el pueblo, hubiera reído, hubiera murmurado contra Moisés y hasta le hubiera dicho: estás loco, porque yo no voy a ir. Porque así actúa el corazón del hombre. Pero Moisés tenía un reto, y era un reto de fe: creerle a Dios, creer que lo que Dios le estaba mandando era lo que Dios iba a hacer. Y yo te pregunto a ti, ¿tú también hubieras creído si Dios hubiera dicho esto? No hay agua, pero hay una peña. Toma tu vara y golpea esa peña, y de ahí va a brotar el agua. Tienes que golpearla. ¿Puedes imaginar esto? Una roca, un desierto, y un pueblo que está sediento, tal vez con las piedras en la mano porque ya te quieren apedrear. Y Dios dice: de esa roca va a salir agua. Hermano, esto es gracia. Esto es misericordia. Esto es el amor de Dios para gente que es de cabeza dura como nosotros. Israel no estaba demostrando una fe admirable. Israel había murmurado, había contendido, Israel había cuestionado a Dios, y aún así Dios les provee. ¿No te parece eso extraordinario? Hermano, una y otra vez hemos pedido perdón a Dios y le hemos dicho a Dios: ya no lo vuelvo a hacer. Y estamos como Pedro, todavía no canta el gallo, y ya lo negamos, y ya pecamos. Pero la misericordia de Dios hoy está presa para ti, para mí, y para todo aquel pecador que crea que necesita de Dios y que crea que Dios le ama. Dios provee, porque el fundamento de la provisión de Dios no es la perfección de Israel ni la perfección del hombre, es la misericordia de Él. Amén. Éxodo 6 dice la Escritura: yo estaré delante de ti. Subráyelo, enciérrelo, haga algo con esa frase ahí en su Biblia, en donde Dios dice: yo estaré delante de ti. Antes de hablar del agua a Moisés, Dios le está diciendo: Moisés, mi presencia está contigo, yo voy a estar ahí. Y quiero, antes de que tú veas de qué forma vas a saciar la sed del pueblo, necesito que tú entiendas que mi presencia va delante de ti. Recordamos hace unas semanas el tema de la predicación, que le dice a Moisés: Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y ahora Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, mi presencia va delante de ti. Hermanos, recordemos esto y atesorémoslo en nuestro corazón. Dios va delante de nosotros. Dios está delante de ti. Esto es crucial, porque muchas veces nuestra oración es: Señor, dame agua, cuando el Señor nos está diciendo: yo voy delante de ti. Y eso es lo que quiero que entiendas, eso es lo que quiero que aprendas. Antes de preguntarte qué es lo que nos va a dar, Dios quiere que sepamos que Él está con nosotros.
Esa es la mayor provisión de Dios. La mayor provisión de Dios es su presencia, no lo que Él ha de poner en nuestras manos. Podemos perder cosas, podemos pasar dificultades, podemos no entender nuestras circunstancias, pero si tenemos la presencia de Dios, no estamos solos. Guardemos esto en nuestro corazón. Y aquí encontramos esta verdad también que atraviesa toda la Escritura, en donde Dios no promete que nunca atravesaremos desiertos, pero sí promete que estará con su pueblo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, del tiempo, de lo que sea. Y el Salmo 23, primer versículo, nos dice la Escritura también, el salmista nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Puedes sentir a Dios contigo en esta hora? El salmista no decía o no percibía a Dios lejano, al contrario, él lo percibía cercano a él. Es por eso que él decía: yo sé que si paso por algún momento de dificultad, tú vas a estar conmigo. Ese momento, hermanos, es el que Dios quiere que nosotros atesoremos. Dios quiere que lo llevemos y lo recordemos cuando la presión esté aumentando en nuestra vida, en la situación. Y para terminar, versículo 7, dice la Escritura: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, porque por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Para el pueblo era muy difícil entender que Dios estaba con ellos, porque entendían que Dios estaba con ellos cuando veían milagros. Pero Moisés entendía que Dios estaba con ellos porque su presencia la podía sentir, porque podía recordar lo que Dios le estaba diciendo: voy delante de ti, y cuando tú vayas hacia la roca, yo ya voy a estar en la roca preparando el agua para que la sed del pueblo sea saciada. Hermanos, ante cualquier circunstancia que nosotros nos enfrentemos, Dios ya va a estar de aquel lado esperándonos para que podamos ver su gloria. Y aunque veamos algo tan difícil o complicado para la mente humana y nuestro razonamiento, Dios de una roca provee de agua para saciar la sed de un pueblo que no solamente está sediento, sino que está perdiendo la cabeza a tal punto que puede llegar a apedrear a su líder, a Moisés. Creamos en el Señor. Y me gustaría que nos pongamos de pie y abramos nuestra Biblia con este último pasaje que se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, esa roca es Cristo. La roca que el pueblo vio, de la cual brotaba el agua para saciar su sed, es Cristo. Hoy la roca está preparando esa agua de vida para que nuestra sed espiritual sea saciada. Yo te voy a invitar que podamos acercarnos a Dios y decirle: Dios, yo necesito que esa sed que tengo
sea saciado. Y que Cristo, el cual se nos fue presentado como esa roca, pueda ser esa agua abundante de vida eterna que la sacie. Oremos. Dios, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Porque a lo largo de esta serie hemos visto que tu favor es con nosotros. Y que la provisión no depende de nuestro bien actuar, sino depende de ti, de tu misericordia. Porque aún, Señor, y aunque hemos fallado, tú estás presto para levantarnos, para restaurarnos y decir: hijo mío, hija mía, aquí estoy. Voy delante de ti. Estoy preparando el camino delante de ti para que no tengas temor. Solamente confía, solamente cree y sigue caminando con fe. Señor, hoy queremos en ese acto de fe seguir caminando y actuar, Señor, como lo hacía Moisés, que antes de cualquier cosa buscar tu rostro, sabiendo que el mejor consejo vendrá de tu palabra, vendrá de ti. Y así también, como lo decía el salmista, que podamos alzar nuestros ojos a los montes y decir: mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. Señor, gracias por la seguridad que nos das, de que cada vez que lleguemos a necesitar podemos recurrir a ti y a tus brazos. Te bendecimos hoy, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, y que vas guiándonos a esos pastos verdes, a esos lugares en donde podemos pasar tranquilos. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.